Llamamos reconquista al esfuerzo realizado por los visigodos para reconquistar el territorio que les había sido arrebatado por los árabes. Se supone que comienza con la batalla de Covadonga en el año 722. Ya en 1882, Marcelino Menéndez Pelayo expresa su opinión sobre el tema, asegurando que quienesquiera que fuesen los traidores que abrieron a los árabes las puertas del estrecho, lograron, por cierto, su inicua venganza, mas para quedar anulados como nación, en justo castigo de tanta perfidia. La raza que se levantó para recuperar palmo a palmo el suelo nativo era hispano-romana. En 1948, Américo Castro afirmaba que la nación visigoda se hundió cuando parecía ir caminando hacia el establecimiento de la unidad política, lingüística y religiosa de toda la península. Al producirse su ruina, la faja norte, desde Galicia al Mediterráneo, se extinguió en segmentos que durante siglos permanecerían inconexos y cuyas hablas son el gallego, el asturiano-leonés, el castellano, el vascuence, el aragonés y el catalán. Así que técnicamente ambos negaban la existencia de una reconquista por cuanto no había una nación goda para llevarla a cabo. Ciertamente que ya deberían haberse generado dudas mucho antes porque la crónica mozárabe del año 754 no hace ninguna referencia al reino de Asturias ni a la batalla de Covadonga, pese a haber sido escrita por cristianos tan solo 32 años después de dicha batalla, durante el reinado de Alfonso I, yerno de Pelayo. Cuando los romanos invaden la península ibérica, resulta que en la zona norte de la misma se encuentra asentado un pueblo de etnia celta conocido como Astures. Estrabón le sitúa entre los galaicos y los cántabros, separados de estos por una ría y de aquellos por el río Navia. Claudio Sánchez Albornoz establece sus límites entre el mar Cantábrico y el río Duero, con el río Sella como límite oriental frente a los cántabros y el río Esla frente a los vaceos hasta el río Duero, y aguas abajo de este río por el oeste llegan hasta la confluencia con el río Sabor, hoy en tierras de Portugal, remontándolo por las montañas galaico-leonesas de Gamoneda, Caurel y Ancares para alcanzar el río Navia y seguir este hasta el mar. Los romanos los diferenciaban en Astures transmontanos a los ubicados al norte de la cordillera cantábrica y Astures cismontanos a los situados al sur de la misma. Refiriéndonos a estos últimos, una de sus tribus que habitaba el territorio en torno al actual Benavente y era conocida como los brigaecinos, fue aliada de los romanos durante las guerras cántabras, avisando de la ofensiva astur del invierno de 25 a.C. al legado imperial Publio Carisio. A esta alianza se sumará posteriormente la tribu de los susarros, ubicada en torno a Ponferrada. El emperador Augusto previó esta alianza eximiéndoles del pago de impuestos y poniendo bajo su control a la tribu de los guigurros, situada en torno al barco de Valdeorras, de forma que los que pretendían seguir manteniendo su independencia se unieron a la tribu de los lancienses y se refugiaron en la ciudad de Lancia, donde fueron derrotados por Carisio. Durante las invasiones germánicas y particularmente la de los suevos, los astures mantuvieron su independencia con el nombre de Reino de Savaria,
derivado del río Sabor y ubicado en torno a la actual comarca de Sanabria. El lugar de ubicación de su capital, llamada Sapo, es reclamado por las ciudades de Zamora, Toro y Medina del Campo. Este reino de Savaria fue conquistado por el rey visigodo Leovigildo en el año 573 y al año siguiente derrotará también a los cántabros, ocupando su capital de Amaya, según nos informan Juan de Viclaro, contemporáneo de Leovigildo, e Isidoro de Sevilla, nacido poco después. Es posible que la aplicación del Código de Alarico, dictado por este casi 70 años antes para sus súbditos romanos, haya sido el origen de las revueltas de los astures, a los que intentaron reducir recurrentemente desde el año 603 los sucesivos reyes visigodos hasta, al menos, el reinado de Bamba entre los años 672 y 680, es decir, 30 años antes de la batalla de Guadalete. Respecto a los astures transmontanos, no hay fuentes que afirmen o denieguen que hayan sido sometidos por los visigodos, aunque los historiadores modernos tienden a opinar que no se instalaron en su territorio, salvo en el controlado por la tribu de los pésicos, donde tanto Gundemaro como Sisebuto llegarían a acuñar moneda. Al parecer, por lo demás, se limitaron a llevar a cabo algunas expediciones militares de castigo. Estas continuas revueltas aconsejan aprovechar una reforma administrativa llevada a cabo en torno al año 683 y que convertía las antiguas provincias romanas en ducados, a trasladar la capital de Galaecia desde Braga hasta Lugo, más cerca de las bases de partida de los rebeldes astures transmontanos, y a crear el ducado de Cantabria, al frente del cual se coloca el duque Pedro. En el año 711, Tarik conquista Amaya, la capital de los cántabros, así que cuando los árabes, liderados por Musa, inician su propia invasión del reino visigodo, se supone que Pedro se dirige a ellos, como ya hiciera el conde Teodomiro, en demanda de un acuerdo de paz que les habría sido concedido. Sólo así se entendería que este duque siguiera gobernando Cantabria en época de Pelayo. Hasta el siglo XX, las alusiones a los inicios del reino de Asturias se venían refiriendo de forma recurrente a tópicos y hechos milagrosos. Isidoro de Sevilla había escrito que los godos son descendientes de Magog porque así se deduce del profeta Ezequiel. La llamada crónica profética insertada al final de la crónica de Albelda se basa en este comentario y, tras falsificar las palabras del profeta, afirma que la tierra de Gog llamada Hispania estaba bajo el dominio de los godos, mas por los delitos entraron en ella los ismaelitas y les dieron muerte con la espada. Ezequiel profetiza que la ocuparán por 270 tiempos, y nuestra esperanza es que cumplido este tiempo de 270 años desde que entraron los enemigos en Hispania, sean reducidos a la nada y restablecida la paz de su Santa Iglesia. Afirmando así que en la Biblia está previsto que después de 270 años, los que van del 711 año de la invasión al 981, los godos expulsarían y darían muerte a los musulmanes. Como el Concilio de Toledo del año 636 establecía que para ser nombrado rey era imprescindible ser un noble godo, los cronistas se vieron obligados a convertir en tal a Pelayo para poder cumplir la profecía de Ezequiel. Es lo que se conoce como neogoticismo. En 1919, el hispanista francés Luis Barrau d'Higo publica su estudio sobre los hechos de los reyes asturianos. Para este autor, el reino de Asturias tiene su origen en una migración de nobles visigodos
que aprovechan la configuración geográfica de Asturias, que formaba una especie de ciudadela natural, para continuar su lucha contra los árabes. Y llega a la conclusión de que del reinado de Pelayo tan solo conocemos un acontecimiento, la batalla de Covadonga, que califica de leyenda, por lo que, una vez descartada esta, el reino de Pelayo queda reducido a nada. Sánchez Albornoz, unos años más tarde, llega a la conclusión de que se trata de una sublevación popular que comenzó en la masa de la población astur que conocía el país palmo a palmo y que tenía una tradición de rebeldía eterna. Respecto a los visigodos, considera que su presencia fue minoritaria, aunque pudieran salir de ellos el caudillo y algunos capitanes, recalcando que para los musulmanes la primera señal de la sublevación fue la negativa al pago de los tributos acostumbrados. En 1963, Abilio Barbero y Marcelo Vigil opinan que es impensable encontrar una continuidad del reino de Asturias respecto al reino visigodo de Toledo, considerando que es significativo que las campañas árabes del año 714 no sobrepasaran los puntos de penetración visigoda en los mismos territorios. Vemos así, dicen, que ocuparon las plazas fuertes visigodas en las calzadas romanas, como Amaya, León, Astorga, Vergidum, se refieren a Cacabelos, y Lugo. La parte del territorio asturiano dominada por los musulmanes correspondería al territorio de los pésicos, donde acuñaron moneda los visigodos, mientras que la mayor parte de la población de la zona siguió siendo la misma que en la época anterior y que al desaparecer las guarniciones bereberes dejan de pagar tributos. En diversas noticias y en la tradición que llamamos local, siguen diciendo estos autores, y que se ha conservado en las crónicas, se pueden encontrar datos que indican la supervivencia de una organización de la sociedad más arcaica y cuya eliminación llevaría a la formación del estado feudal del reino astur. Respecto al ducado de Cantabria, José Pellicer de Osau, que nació en 1602, pensaba que el duque Pedro había sido hermano del duque Beremundo y que ambos serían hijos del rey visigodo Hervigio. Francisco Sota, autor muy desautorizado por la mayoría, afirmaba en 1681 que el ducado de Cantabria ya existía en época de la conquista romana y que en época de la invasión musulmana su titular era el duque Andeca, que habría fallecido en la batalla del rey Rodrigo, que fecha en el año 714. Contra esta opinión tenemos que en ninguno de los concilios de Toledo aparece mencionado el ducado de Cantabria. En 1785, Diego Gutiérrez Coronel opina que tras la muerte de don Rodrigo, Cantabria estaba dividida en 3 ducados, siendo sus respectivos titulares don Pedro, don Pelayo y Eudón. Este don Pelayo sería supuestamente el caudillo astur. En 1986, Joaquín González Echegaray afirma que Pelayo logra un pacto con el duque Pedro de Cantabria, en virtud del cual conciertan el matrimonio de Hermesinda, hija de Pelayo, con Alfonso, hijo del duque Pedro, consolidando de esta forma la unión entre ambos núcleos cristianos. En 1989, Luis Agustín García Moreno dice que datos prosopográficos hacen muy posible que con anterioridad al año 683 se creasen 2 nuevas provincias o ducados en el norte peninsular. Uno de ellos recibiría el nombre de Asturias y tendría por capitalidad a Astorga, mientras que el segundo recibiría el nombre de Cantabria con capital en la plaza fuerte de Amaya. Por su parte, la capital ducal de la antigua provincia de Galaecia se trasladaría al norte a la plaza fuerte de Lugo,
más cercana a las bases de partida de los rebeldes astures transmontanos y runcones. En 1994, Pedro Chalmeta Gendrón asegura que sus gentes, refiriéndose a los asturianos y cántabros, fueron a Musa, pidiéndole llegar a un acuerdo de paz y se lo concedió. En conclusión, bajo mi punto de vista, el reino de Asturias no tiene su origen en un afán de los visigodos por reconquistar el territorio que les había sido arrebatado por los musulmanes, sino que se inicia con una nueva revuelta de los astures, liderados por Pelayo, en busca de su independencia. Sabemos de su existencia histórica porque su bisnieto, Alfonso II el Casto, lo menciona en su testamento, donde dice que abatió a los enemigos y, vencedor, defendió a cristianos y asturianos exaltándolos. Según el Akhbar Majmua, o colección de tradiciones del siglo XI, el gobernador Uqba es quien derrota a Pelayo en el año 735, eliminando a su ejército. Y según la tradición, Pelayo muere 2 años después, en el 737. En el año 739 se produce la rebelión de los bereberes y el reinado de Alfonso I, quien ataca su territorio aprovechando que éstos lo habían abandonado para invadir el territorio de los árabes al sur del río Duero. Y con este hecho comienza a existir un reino de Asturias.